Saludos jóvenes de séptimo grado. Vamos a trabajar en el desarrollo del contenido de estudios sociales y cívica de la semana 3 del año 2022. La unidad 1 se llama El medio geográfico y la población del Salvador y Centroamérica. El contenido es fenómenos naturales y vulnerabilidad. El Salvador y Centroamérica. Sismos, deslizamientos, terremotos, ciclones, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis y otros. Vamos a iniciar recordando los fenómenos naturales. Vamos a las indicaciones. Puedes solicitar ayuda a uno de tus familiares para desarrollar esta actividad. Lee los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples y la definición de fenómeno natural. Escribe en tu cuaderno una experiencia que recuerdes sobre el impacto de un fenómeno natural en la localidad, municipio o el país, pues cada uno de nosotros ha tenido sus propias experiencias en lo que tiene que ver con los fenómenos naturales que pueden haber sucedido en nuestro municipio, en nuestro departamento o incluso a nivel nacional. Imágenes que nos tocan nuestra sensibilidad por situaciones trágicas que han ocurrido en nuestro país, en los hogares de nuestros hermanos y hermanas salvadoreños o centroamericanos. Ahí cada uno de nosotros puede narrar o escribir un breve texto sobre esos recuerdos o sobre esas actividades que hayan podido marcar su vida. Veamos, la encuesta de hogares de propósitos múltiples sostiene que la extensión territorial de El Salvador es de 21.040.79 kilómetros cuadrados. Además cuenta con la densidad poblacional más alta de la región centroamericana, es decir, 391 habitantes por kilómetro cuadrado. Un fenómeno natural es un cambio que se produce en la naturaleza. Son procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos fenómenos naturales pueden influir o impactar en la vida humana. Los niveles de riesgo de desastres. Vamos a leer el texto: riesgos de desastres y diferentes orígenes de amenazas. Riesgo de desastre se define como la probabilidad de una pérdida causada por un evento durante un tiempo definido y puede ser medido en términos humanos, económicos y o sociales. En otras palabras, son las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vida, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo específico en el futuro. Por lo tanto, el nivel de riesgo depende de las características de las amenazas, la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad. A continuación se explicará en qué consisten las características de las amenazas. Por ejemplo, tenemos que existen diferentes tipos de amenazas. Hay amenazas naturales, hidrometeorológicas, atribuibles a las condiciones naturales, y aquí tenemos huracanes, inundaciones y marejadas. Hay amenazas naturales geológicas atribuibles a las condiciones naturales, como por ejemplo el área de la Colonia de las Colinas, que fue más afectada por el terremoto del 13 de enero de 2001, la erupción del volcán Chaparrastique en diciembre de 2013 y el tsunami que afectó a Japón el 11 de marzo de 2011. Tenemos también las amenazas antrópicas, que son las inducidas por el hombre, donde tenemos patrones de asentamientos insostenibles, riesgos físicos en las zonas urbanas y explosiones, derrames y otros. Veamos las exposiciones a las amenazas. La exposición puede medirse en la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas, y por consiguiente tienen una gran probabilidad de experimentar pérdidas potenciales. Por ejemplo, aquí tenemos San Agustín, Lago de Ilopango, Arenal de Montserrat, Barrio Modelo de San Salvador, Puente Río El Garrobo en San Salvador. Ahora, ¿en qué consiste la vulnerabilidad? Es la susceptibilidad de una unidad familiar, familia, comunidad o sociedad, estructura física o actividad económica de sufrir daños por acción de una amenaza, resultado de los propios procesos de desarrollo no sostenible. En otras palabras, la vulnerabilidad es una condición social producto de los procesos y formas de cambio y transformación de la sociedad. Y aquí podemos observar a familias que viven en unas condiciones de vulnerabilidad debido a que a veces no pueden costear una vivienda en un lugar seguro y tienen que optar por vivir a la orilla de barrancos, a la orilla de ríos,
poniendo en riesgo la vida de ellos y de sus familias. Vamos a la actividad 3, aplica lo aprendido. Lee el texto Gestión integral del riesgo, identifica un lugar de tu localidad que sea vulnerable frente a un fenómeno natural. Aquí les oriento con una respuesta. Existen familias que construyen sus casitas debajo de paredones, lo que las convierten vulnerables ante el riesgo de un deslave o derrumbe, producto de las lluvias intensas que se generan cada año en la época de invierno. Elabora un plan de emergencia familiar. Puedes pedir apoyo a un familiar para reducir riesgos frente a una emergencia por una amenaza natural o antrópica. Y aquí tenemos una forma bien clara cómo podemos construir ese plan familiar. Lo primero que tenemos que hacer es detectar riesgos y zonas de seguridad tanto dentro como fuera de la casa. Hay que revisar el mobiliario y las instalaciones. En el segundo, en un croquis, traza las posibles rutas de evacuación. Señala los riesgos detectados y cómo reducirlos. Aquí hacemos el croquis. En el número 3, prepárate para tomar la mejor decisión. Eso te ayudará para saber actuar ante la presencia de los fenómenos perturbadores. Puede ser un sismo, una inundación, un deslave, una erupción volcánica, etc. El paso número 4, realiza simulacros al menos 3 veces al año y basándote en esas experiencias actualiza tu plan. Es decir, a medida que se van desarrollando los simulacros, vamos adquiriendo nuevas estrategias para poder tener una evacuación mucho más segura. Siempre en caso de una emergencia o en el caso de tener que elaborar un plan de educación o de emergencia familiar, tenemos que considerar estos aspectos. Siempre debes tener a la mano tu mochila de emergencia con los siguientes objetos: documentos importantes, directorio de familiares, servicios de emergencia y protección civil, víveres enlatados, además de agua embotellada para 2 días, botiquín de primeros auxilios, herramientas para reparaciones de emergencia y una radio y linterna con pilas. Estos son los aspectos que debemos considerar al momento de elaborar un plan familiar de emergencia. De acuerdo, vamos a la gestión integral del riesgo. El análisis, comprensión y caracterización del riesgo a desastres en sus componentes de amenaza y vulnerabilidad permiten tener claridad sobre las acciones y decisiones que hay que tomar para reducir el riesgo y por ende el impacto de posibles desastres al analizar una amenaza. La caracterización científica de la amenaza es de importancia, sin embargo se tiene poco control sobre ella, principalmente cuando ésta desencadena un evento intensivo como puede ser un huracán o un terremoto de gran magnitud. Vamos a la evaluación formativa. Lee la siguiente noticia: monitoreo de desastres naturales 2 de junio de 2020. Aquí se la dejo de lo que sucedió el 2 de junio de 2020 por producto de la tormenta tropical Amanda. Luego dice: lee el enunciado y responde. ¿Cuáles son las principales consecuencias económicas y sociales que representan las amenazas naturales y antrópicas en la población salvadoreña? Y aquí tengo la respuesta para esta pregunta. Las principales consecuencias económicas y sociales que representan todas las amenazas naturales y antrópicas en la población salvadoreña son: 1. Las diferentes amenazas naturales generan más población en situación de riesgo. Esto produce un desequilibrio social. 2. Las actividades antrópicas pueden generar un desequilibrio económico por el mal uso de los recursos naturales. 3. Tanto las amenazas naturales como las antrópicas generan en la sociedad una sensación de miedo por los efectos que pudiesen llegar a producir. Esto pudiera provocar un desequilibrio social que afecta a la economía del país. ¿De acuerdo? Y por último viene un glosario que ustedes lo pueden considerar al momento de tratar de entender el texto que aparece en este contenido. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de séptimo grado, estaríamos completando este importante tema que tiene que ver con los fenómenos naturales y la vulnerabilidad de El Salvador y Centroamérica ante estos acontecimientos. Ha sido un gusto, muchas gracias, saludos a todos y todas.